Esta mañana quisiera colocar de Dime. una manera muy especial en oración a nuestra doctora Paola Nova, que está hoy de cumpleaños. También quisiera pedirle mucha oración a todos por ella y por su familia, por el deceso de su eh, primo que falleció en estos días. Quisiera entonces pues orar en este momento por esa intención, para que Dios fortalezca, anime y dé esperanza de una nueva vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todo fue hecho por él, y sin él nada se hizo. Señor, que en esta mañana continuemos meditando sobre esa revelación que nos regalas. Manifiesta tu voluntad y el proyecto de salvación para todos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Y hoy, que es primer sábado del mes, también a María Santísima, en este mes de mayo, mes en el que la recordamos de una manera muy especial. También coloquemos esa reflexión para que ella, que nos mostró y nos reveló al Padre, esté acompañando este proceso de escucha y de entendimiento, para que podamos obrar conforme a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que todo lo que hagamos hoy sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Monseñor. Bueno, hermanos, entonces, en esta segunda parte, la idea es trabajar un poquitico de manera práctica un tallercito de exégesis bíblica. Como decíamos en la ocasión anterior, no vamos a resultar exégetas con una charla o un taller, pero yo sí pienso que nos alerta a ser mucho más atentos en la lectura del texto. Conviene que tengamos la Biblia. Seguramente vamos a encontrar versiones distintas por las razones que ya dijimos en la ocasión anterior, pero igual es bueno que vayamos mirando también nuestro propio texto, nuestra propia Biblia, que es la que vamos a trabajar regularmente. Voy a rescatar algunas cositas, unas pocas de la primera parte, para recordar fundamentos que son inevitables. Quiero recordarles que en el proceso de la exposición anterior dejamos claras cosas como estas. Los cristianos, todos, ortodoxos, católicos, anglicanos y protestantes, leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Sabemos pues que la Tanaj, los judíos no tienen Nuevo Testamento, su Biblia, la Tanaj, pues es la escritura actual. Dijimos también, después de haber definido la revelación como ese manifestarse Dios a los hombres con hechos y palabras, dijimos que de muchas maneras, dice Hebreos 1:1, de muchas maneras habló Dios a nuestros padres
por medio de los profetas. Últimamente les habló en el Hijo. La revelación perfecta y definitiva de Dios es Jesucristo. Decíamos, lo recuerdan, que en Jesucristo Dios se dio Él mismo y en Jesucristo nos dijo todo lo que tenía que decirnos. No hay una nueva revelación. El caso de las revelaciones privadas que la Iglesia estudia contemporáneamente y acepta en casos muy reducidos, no contradicen para nada nunca, y ese es uno de los criterios que tienen los teólogos y los pastores para aceptarlas o no, no contradice nunca la revelación oficial o la revelación pública. Los lectores de la Biblia, yo dije que el Espíritu Santo trabaja en todo el proceso de formación del texto y también en la lectura. Los lectores de la Biblia y los intérpretes de la Biblia, cuando la leemos en la iglesia y en oración, no estamos recibiendo una nueva revelación, ni siquiera inspiración. El texto ya fue inspirado. Nosotros lo que estamos recibiendo es la iluminación del Espíritu Santo para entender el texto y asimilarlo, pero tampoco es que estemos recibiendo revelaciones o inspiraciones propiamente dichas. Decíamos también, como para organizar de nuevo el asunto, que la exégesis es el trabajo científico sobre el texto para descubrir su verdadero sentido. Les repaso esto que dijimos y explicamos muy bien, que para los católicos las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia es la depositaria de la palabra y tiene la misión de conservarla y transmitirla. Que no puede haber contradicción en lo que diga el magisterio respecto de la Escritura o de la Sagrada Tradición, porque es más bien el intérprete. Los protestantes, ya lo decíamos, de ahí que sus Biblias no tengan muchas notas. A partir de Lutero, tienen un solo criterio de revelación, la sola Escritura. Resumo casi toda la charla en estas tres sencillísimas claves que las manejamos a nivel muy sencillo porque es fácil entenderlas y nos ponen muy bien en el camino a la hora de leer rectamente la Escritura. La primera clave es acercarnos a la Biblia como quien se acerca a un libro religioso, no científico. La Biblia puede ser, como de hecho para muchos ha sido, un objeto de investigación científica, pero el propósito del contenido de la Biblia es el mensaje de salvación, no son los datos científicos de ninguna clase. Es decir, abrir la Biblia para saber el número de estrellas es equivocado. Eso hay que preguntárselo a la ciencia de la astronomía y ni ella misma nos lo puede contestar tan fácil. Abrir la Biblia para resolver el problema del origen evolutivo del hombre es también equivocado. La creación misma como dato bíblico no es una teoría científica. Es un dato religioso y de los más maravillosos que podamos encontrar nada más abriendo el primer libro. Más o menos dicho de una manera muy pedagógica, la ciencia nos habla del cómo
La filosofía nos habla del por qué y la religión nos resuelve más bien los para qués. Mamá, ¿cómo fue hecho el mundo o cómo nací? Pues mal haría la mamá en abrir la Biblia para decirle al niño cómo nació. Hay que buscar un libro de anatomía y profesor, ¿por qué nací? Le puede preguntar un chico en la clase de filosofía al maestro. Pues quizás tampoco sea lo más adecuado abrir la Biblia para respondérselo. Dime. Hay que indagar con toda la reflexión filosófica y seguro que también de la reflexión cristiana, porque hay algo en lugar de no haber nada, decía Heidegger, etc. Pero si yo pregunto, ¿para qué nací? Es muy posible que la Biblia me lo responda. ¿Cómo fue hecho el universo? Preguntémoselo a las ciencias. ¿Por qué? Pues ahí a la metafísica, aunque sea la metafísica cristiana. Pero ¿para qué? Leámoslo en la palabra. Segunda clave, en la Biblia hay una revelación progresiva. En la muy deliciosa charla que nos daba esta semana la hermana Nesli, ella mencionaba esas frases fuertes del Antiguo Testamento que sorprenden al lector desprevenido. O porque lo del sábado y no porque el domingo y no el sábado. Y tantísimas cosas. Pues porque la mostración de Dios fue progresiva. Progresiva porque es pedagógica. Porque el pueblo de Israel era un pueblo como los demás. Y tenía Dios que llevarlo pedagógicamente a la comprensión del misterio profundo de la salvación. Por eso el Dios del Antiguo Testamento puede aparecer un poco trascendente y un poco lejano, aunque no es tanto, ¿no? Vemos lo cercano que se hace en el pueblo de Israel. O puede aparecer un poco con una imagen antropomórfica al estilo del hombre. Pero esta imagen de Dios y esta revelación de Dios va progresando y, como hemos dicho, se plenifica en Jesucristo. No hay que leer un texto del Antiguo Testamento sin seguirlo a lo largo de la Biblia para encontrar su luz precisamente en el Nuevo. Y en la Biblia hay géneros literarios. No es lo mismo estar leyendo una poesía que un dato histórico de, por ejemplo, del proceso de formación del pueblo de Israel. Y no solo porque la poesía no sea cierta, sino porque hay que encontrarle allí el sabor de celebración, el sabor de alegría, de fiesta o de lamento, porque naturalmente cuando el israelita tuvo que lamentarse, seguramente le venía mejor el método literario, el género literario de la poesía. Cuando el profeta tenía que denunciar con fuerza, pues tenía que utilizar imprecaciones, términos fuertes, como género literario. Cuando Jesús tenía que llamar la atención fuerte sobre un aspecto, podía usar una hipérbole oriental, que es una figura de exageración, como las exageraciones de los antioqueños aquí entre nosotros. Entonces, más fácil pasa un elefante por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Pero cuando hay que hacer el relato de los procesos de los reyes, seguramente que se hace historia. Decíamos también
que el método histórico crítico pues utiliza la crítica textual, la crítica de las fuentes, la crítica de los géneros, la crítica de las formas, la historia de la redacción, historia de las tradiciones. De estas tradiciones hablo un poquitico hoy y se aclaran. Historia de la redacción, bueno, pero no vamos a entrar en tantas precisiones. Solamente, por ejemplo, esto de las formas. Hermanos, si leemos un texto de vocación en la vida de alguno de los profetas, veremos que cada vez que el escritor bíblico quiso enfatizar la llamada de Dios, utilizó un esquema semejante. Eso es una forma. Son las formas que llamamos. La misma narración de la Anunciación tiene elementos tomados de los textos de anunciación o de anuncio de Dios en el Antiguo Testamento. Podría estudiarse eso, o lo estudian de hecho los biblistas. Y decíamos que después de la exégesis alegórica que hicieron los padres, tenemos los métodos histórico-críticos que analizan, y allá aterrizaremos hoy, el aspecto lingüístico y la historia o las condiciones históricas del texto, de su formación y de su transmisión. Pero insisto en lo siguiente, para que nos vayamos a sentir en un trabajo muy árido, y para que esto que le interesa al exégeta, al teólogo, la exégesis no es un objeto en sí misma. Yo dije y les recuerdo, hermanos, pues que la encuentro útil para la oración y la espiritualidad en general, como había dicho, lo mencioné la semana pasada un día, Monseñor Manzano, cuando dijo, bueno, todo esto de la apologética y todo no es simplemente porque sí, es para crecer espiritualmente. La exégesis también nos ayuda a coger ese ojo atento de la lectura para la lección divina, porque como sabemos, la lección divina parte de leer y leer el texto y analizarlo. La exégesis debe iluminar la vida cristiana, sirve para dar razón de nuestra fe, para explicar lo que creemos, porque conocemos los textos más profundamente. Y sirve, decía yo, para pasar de la fe ingenua a la fe crítica. El proceso hermenéutico, el proceso de la exégesis va desde el texto pasando hasta la homilética inclusive. Porque miren, la meta final, por lo menos al interior de la iglesia y de la liturgia, de la exégesis, es la homilía. Porque la homilía no es más en buen sentido litúrgico, aunque muchos sacerdotes lo desvíen, que la hermenéutica del texto del Evangelio y de la lectura del día. Entonces, no es la exégesis por sí misma, para sí. Y decíamos que entonces un buen resumen y una buena pedagogía o metodología sería esta tan sencilla. Coger el texto, trabajar el nivel histórico-literario, ahora sí el nivel teológico y por último el nivel actualizante. Es un buen método de trabajo bíblico serio en grupos de lectura bíblica, en comunidades de base y en la lectura y en el estudio personal también. Nunca hacer nosotros el nivel actualizante sin pasar por el nivel teológico y nunca hacer el teológico sin pasar por el nivel histórico literario. Esto es dicho de forma sencilla. Nunca empezar a interpretar sin haber leído y entendido lo que dice la letra. Eso que les refería, que resulta anecdótico y que nos ocurre diariamente al leer en un grupo parroquial o en un grupo de oración un texto que podía decir... ¿qué podría decir? De muchas maneras habló Dios a nuestros padres,
por medio de los profetas. Bueno, hermanos, vamos a ver qué dice acá. Ay, sí, mira, ahí dice que Dios es muy bueno y nos habló y nunca nos abandonó y nos quiere mucho. Pero hermana o hermano, ¿qué dice ahí? ¿Cierto? Porque tenemos prejuicios que traemos al texto, prejuicios que sacamos de la formación tradicional, prejuicios que sacamos de nuestras propias necesidades, etcétera, o prejuicios que tenemos incluso de la religiosidad popular. Volví a poner esto para que lo recordemos y entonces vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Les voy a rogar que abran sus Biblias y busquemos este versículo que lo vamos a trabajar. Génesis 3:15. Si ustedes no tienen inconveniente, es un solo versículo, pero está lleno de profundidad teológica. Ustedes lo subrayan, ustedes lo analizan, ustedes busquen los detalles. Yo haré preguntitas de pronto y me las contesto porque no tendríamos la manera de andarlo interactuando mucho, pero sí, mientras lo leen, Francisco nos va poniendo música. Vamos, hermanos. Génesis 3:15. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus benedictum fructum ventris tui. Bien, hermanos. A ver, queremos que un hermano que tenga la Biblia de Jerusalén, la Biblia de estudio, nos haga lectura del texto tal como está en su traducción. Mi Biblia de Jerusalén, que creo que no es de estudio, sino la que uno baja en el celular, dice en el número 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Gracias, Guillermo. Ahora buscamos diferencias. Otro hermano que nos lea una traducción que haya encontrado distinta. Gracias. Yo tengo una, pues, Ricardo, gracias. similar. Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú solo tocarás su calcañar. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más nos quiere leer el texto si lo encuentra distinto? Leonor.
Yo pongo enemistad entre la mujer y tú, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y eras tu talón. Muchas gracias, hermano. Quiero preguntar, ¿algún hermano encontró en su Biblia que en vez de linaje diga descendencia y tiene la bondad, si lo hay, de leernos? Sí, señor, yo la Por tengo. favor, Margarita, lee. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Correcto, gracias, Margarita. ¿Qué Biblia leíste? Nuestra Biblia de Maús, la Biblia Yo soy el buen pastor. Ah, gracias, muchas gracias. ¿La Biblia del Peregrino la tiene alguien? Ángela, ¿tú tienes? No. Tengo una que lo dice diferente. Dice, Dime. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente Sí. y simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Notas algo, Ángela, en tu texto? ¿Nos lo lees de nuevo? Claro, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es totalmente diferente Sí. a las otras que habíamos ido, ¿no? Sí, muy bien. Es bueno haber observado eso, Ángela. Eso es ya ejercicio exegético, ¿no? Y todos los hermanos que hayan observado detalles de esos, ¿no? Vamos a... Yo tengo de la Biblia del Peregrino, si quieres, tengo de varias, pero pues Ay, José Fernando, excelente, por favor. que participen todos para no cansar, simplemente quiero aportar. Pero excelente. De la Biblia del Peregrino, no de la breve, sino de la del Peregrino normal de Alonso Schegel. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Gracias. Voy a buscar, si tú quieres, en la Biblia del cardenal Straubinger, que tal vez es la versión más derecha, incluso sobre la de Jerusalén, en una carrera. Génesis 3:15, ¿no? Sí. Ya te digo aquí, la tengo en la mano. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Gracias, José Fernando. Me disculpas, vuelves a leer la del Peregrino, que es importante llamar la atención en un aspecto, es lo que buscábamos, te demoraste para intervenir. Estábamos esperando esa versión. Yo prefiero que opinen los demás porque es muy importante. Yo no quiero sino aportarles y ayudar un poquito, pero bueno que los demás estén por allí. 3:15, ¿no? Léenos, sí. Ya la había cerrado, disculpen. Aquí está. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Bien distinto. Gracias. Aunque el talón es el calcañar, según saben el lenguaje prosaico. Sí, claro. Gracias, José Fernando. Gracias, hermanos. ¿Algún hermano o alguna hermana quiere hacer notar la diferencia fuerte o las diferencias más fuertes porque lo estaban observando, por favor? Sergio, si me lo permites, hay cosas que, Ricardo, de la cual una y otra hay unas diferencias, habla de linaje, sí, de descendencia, y hay otras interpretaciones. A mí me llama la atención en la Biblia que yo tengo, que es la misión continental, que también la recibe Maús. Aquí en una parte dice, él te aplastará la cabeza. Y dice, y tú solo tocarás su calcañar. sí. O sea, las demás
la interpretación es te aplastará y tú también aplastarás, pero aquí habla de solamente él te aplastará la cabeza y tú solo tocarás su calcañal, ¿no? Lo hago como referencia porque sí siento una diferencia frente a las demás Biblias. Gracias, Ricardo. Buenos días. Yo Sí, Catalina. veo una diferencia grande porque yo también tengo pues la Biblia que me dieron de Emmaús y tengo la misma versión de Ángela María. Y en esta no dice que le aplastará, sino que solo le herirá. Te dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, no habla de aplastar, sino solo de herir. Sí. Catalina, pero observa un detalle, dínoslo. ¿El de simiente? Simiente en castellano es femenino o masculino. Femenino, porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Exacto, y luego a renglón seguido, ¿cómo dice? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Perfecto. No se te escucha, Sergio. Ya voy. Bueno. ¿Se ve la pantalla? No, señor. Ahí. Ahora sí ya está empezando. Ya, ahí está. Hermanos, el siguiente ejercicio que podrían hacer ustedes, pero miren nomás abajo, sin ahora tenerlo que leer, si hay notas relativas a este texto. En una Biblia de estudio no podrían privarse de hacerlas. En el aparato crítico, la parte que llamamos la vez pasada. Si hay llamadas arriba, estrellitas, llamadas, numeritos, letricas, que anuncien alguna aclaración que está en la parte de abajo. Si alguno quiere leer alguna, por alguna razón, por ahora no la necesitamos porque estamos en el Universidad Literaria. Sigue. También aquí algunas cositas. ¿Qué licitación? O sea, como donde encuentra uno la tipología. Bueno. Pero aquí sí manda a otras citas bíblicas. ¿A otras citas bíblicas? Listo. Eso es una buena referencia. Lo hago es porque es uno de los ejercicios que siempre tenemos que hacer. Si te sientas a estudiar, tienes que tener primero varias versiones. Es bueno. Y versiones, como dijimos la vez pasada, buenas, ¿no? De estudio. Dos, leído el texto y para comprenderlo nos iluminamos con ese análisis gramatical que ahorita vamos a tratar de ir metiendo a lo largo de la charlita del taller, pero tenemos que ir a las citas que están abajo, a las aclaraciones y si se puede a investigar porque a veces nos hablan de una variante. Una variante es que en un papiro o en un pergamino dice alguna cosita diferente, ¿no? Y luego los famosos paralelos de los que tanto hemos hablado en estas charlas todos los expositores, que son los textos parecidos o las referencias que son textos relacionados con. Entonces, paralelo, el texto idéntico, eso está más en los evangelios, ¿no? En algunas veces en el Antiguo Testamento. Referencia a los textos que se relacionan con ese. Y variantes que a veces aparecen como V-A-R, var, son variaciones que se han encontrado en los textos pues originales, bueno, en los que se conservan de la época, porque ya decíamos que papiros o pergaminos estrictamente originales no existen, sino copias de la época del siglo I o II. Sergio, hay una página para todos los que quieran comparar Biblias, tiene cerca de 60 versiones de Biblia que se llama Biblia Todo. Debe tener uno mucho cuidado cuando selecciona la Biblia porque en la Biblia por defecto que tiene la página es la Reina Valera, entonces ya sabemos que es una Biblia protestante y tiene también todas las versiones de Biblia de Jerusalén y otras cuantas de las nuestras, entonces para la gente que quiera comparar, quiera hacer, incluso tienen módulos exegéticos, tiene diccionario bíblico
y tiene un módulo de análisis desde los 5 puntos, desde el texto, textos paralelos, analogías de fe, contextos y concordancias bíblicas. Es una página muy completa, se llama Biblia Todo. ¿Biblia Todo? Biblia Todo. Gracias, José, muy interesante. El Génesis fue escrito en hebreo. El texto hebreo solo lo pongo para familiarizarlos, pues, porque también esto ayuda a tener ojo de exégeta. Se lee hacia allá, ¿no? Hacia allá. ¿De acuerdo? Este texto hebreo fue traducido y recuerden, la vez pasada hicimos un breve comentario. La primera traducción la hizo la Biblia de los 70, la Septuaginta. Se llama de los 70 porque dice la leyenda que la mandó traducir un Ptolomeo, un emperador egipcio, para conservar en la biblioteca, y que mandó traducir a 70 sabios que estaban en una celda individual y que al salir todos habían traducido idéntico. Eso es leyenda, pero sí debió ser un trabajo largo y de mucha gente. La Biblia de los 70, la Septuaginta, tradujo del hebreo al griego. ¿Sí? Esa fue la primera traducción que trabajaron ya pues los padres de la iglesia y los primeros cristianos. Esa traducción es la que consultan los expertos en un momento dado para rescatar textos originales. Con una traducción un poquito libre de este texto que está atrás, un poquito libre, más hecha por mí que otra cosa, y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre el linaje tuyo y entre el linaje de ella. Él te quebrantará la cabeza, y tú le quebrantarás el calcañar. ¿Sí? Kai, Ektran, Teso. Bueno, este outos es él. Outos. Este spermatos es linaje, que por eso alguna Biblia que nos leyeron traduce semilla. También alguna puede traducir esperma. Pero los traductores ya a partir de los 70 y de la Vulgata fueron haciendo traducciones pues según sus criterios y según, como les dije, para qué es una traducción y una Biblia, y pudieron traducir descendencia, linaje, etc. Llamo la atención sobre el linaje de ella y él. La Vulgata, esta Septuaginta es por ahí entre el siglo II y siglo antes de Cristo y después de Cristo, más adelante hacia el siglo IV, San Jerónimo, el santo de la Biblia, tradujo al latín. Primero hubo traducción al griego, tradujo al latín. Esta Septuaginta solo tenía, de hecho, el Antiguo Testamento. Esta ya tiene partes del Nuevo. ¿Cómo hago una traducción libre de este texto? Que es el de la Vulgata. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esta
semen, que dice en el latín, ha sido traducido como descendencia. Ipsa, ella misma, ¿sí? Ilius ipsa. Ella misma conteret caput. Caput es cabeza. Aquí cabeza es kefalé. Kefalé, en griego kefalé, cabeza. Aquí es caput. La Biblia ya José nos leyó. Espero que coincida el texto que tú leíste. ¿Cómo dirían las Biblias esas que dijimos tan autorizadas en el taller pasado? Pues dice Straubinger, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. El linaje, ya no dice él. Te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. La Biblia de Torres Amad, que les dije que es de las más autorizadas, de las mejores traducciones en español. Yo pondré enemistades entre la mujer y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza. Muy a pesar de que hay un texto en el Nuevo Testamento que dice San Pablo que no dice enemistades, sino enemistad. Pero bueno. Yo quisiera leer bajo discernimiento y sobre todo sobre la sana doctrina, el mismo texto leído desde la Reina Valera, que es protestante, Sí, para sí. que vean la diferencia, que creo que es un buen ejercicio. Sigue. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjate que habla de simiente y no de descendencia. Sí, sí. Similar, pero definitivamente la sana doctrina debe ser una única, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, ahí lo que es más intencional es el poner esta en vez de ella. ¿Ves? Ya verás por qué a lo largo del taller. Sergito, ¿sabes qué me da curiosidad? Que la Dime. versión que lee José, que es de la de Reina Valera, es igual a la que tenemos María, bueno, sí, María Angélica, y yo, que dice que es versión católica y fue las que nos dieron en Emaús. Sí, sí, Entonces, pero no hay problema. Todo depende mucho de la fuente que haya utilizado el traductor. Es muy posible. Recuerda que Lutero estaba manejando toda la tradición católica hasta cuando la conversión, y que la primera traducción, Reina Valera, pues eran dos monjes, como dije, etcétera. Y no, ahí no hay que preocuparse, es a la hora de la interpretación. De ahí que esa Biblia de Reina Valera, con seguridad abajo, no va a dar pistas, salvo solo referencias, ¿no? Pero no pistas de interpretación de lectura. En las Biblias católicas, si tú no la tienes, vas a acudir a otros recursos, pero por lo regular, pues debes interpretar en la iglesia y a la luz del magisterio, pero no hay que preocuparse por la lectura en sí, ¿no? Es más la interpretación. Y como decía yo, sinceramente, ¿no? Y respetando mejores opiniones, solamente cuando se trate de la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Santas, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, de esa sí desconfiaría, casi en un 70%, pero de las otras no, a pesar de que son las interpretaciones las que van siendo amañadas, ¿no? Así es. Catalina, mira, coge la primera página de tu Biblia donde dice el nombre de la Biblia y voltea la página y lee por quién está aprobada. Debe estar aprobada por la conferencia episcopal o por un obispo, por un cardenal. Búscalo y cuéntanos, por favor. Y lo otro que nos hace ver lo que dice Sergio, esa canonicidad, es que la Biblia tenga 73 libros. En realidad es lo más importante, 73 libros y que sea aprobada por alguna conferencia, por algún obispo o por algún ente de la Iglesia Católica. Sí,
y que si es la Biblia Dios habla hoy, pues tenga efectivamente la autorización del Consejo Latinoamericano, como aclaré la vez pasada. Sigamos. Yo hago ahora esta síntesis del texto, hermanos, con mucha libertad y con mucho respeto por el texto de todo lo que hasta aquí ha ocurrido. Miren cómo pongo el texto. Esto es mío, es libre, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje, descendencia, y su linaje, descendencia. Él, ella, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Con esto quise recoger traducciones provenientes de la Biblia de la Septuaginta, los 70, y de la Vulgata. Bueno, entonces, ¿qué es lo inquietante? Este él y esta ella. Si no se pierden, al final verán por qué estoy insistiendo en eso, ¿no? Miremos entonces, hemos hecho un análisis lingüístico muy somero, ¿no? Hay estudios de esto. Miren, hermanos, dice los biblistas que quizás, aparte de Juan 3:16, este es el texto más importante que hay en toda la Biblia. Que este versículo, Génesis 3:15, y el versículo 16 de Juan son lo más, con todo respeto, pues toda la Biblia es integral, es unitaria y hay que leerla integral, pero si dijéramos dónde están esas como fuerzas significativas de los dos testamentos, el otro está en Juan 3:16, que si alguien lo tiene a la mano, no hay problema en escucharlo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Listo. Gracias, Francisco. Nos estamos metiendo en el nivel teológico. Hagamos un poquito de análisis del contexto, eso sí, que es todavía histórico literario. Este texto, ¿dónde está metido? Este texto está metido, hermanos, como todos lo saben, en el tercer capítulo del Génesis. Es curioso, capítulo 1 y capítulo 2 presentan ese mundo ideal del paraíso. Y allí el capítulo 3 como que introduce una ruptura lingüística, literaria, argumental fuerte. Fíjense cómo estoy hablando todavía sin mucha teología. 1 y 2, mundo ideal. Y el capítulo 3 introduce una ruptura argumental terrible. Es como si estuviéramos en una novela y de pronto viene una brusca escena que parece contradecir lo anterior. Este libro del Génesis es el Bereshit de los hebreos, indica origen. Entonces tengamos en cuenta, antes del capítulo 12, el libro del Génesis no es propiamente de estricto carácter histórico, aunque sí es inspirado. Y es histórico. Histórico es porque es un libro que existió sobre unos pergaminos, etcétera, etcétera. Pero la intención no es tanto histórica. A ver, disculpen y sigo respetando posiciones. Ustedes no supondrán que había alguien viendo a Dios crear el universo para poderlo escribir luego. Ni había alguien viendo a Dios, viendo a Eva frente a la serpiente para irlo escribiendo como una fotografía. Entonces, pero pues claro, cuando el texto se va armando, está inspirado por Dios. Luego ahí está la palabra de Dios.
Lo que quiero decir es que no se trata de narraciones de carácter estrictamente histórico, porque a veces ahí está nuestra ingenuidad, ¿no? Pensar que efectivamente ahí había una serpiente parada y una mujer y que alguien lo estuvo viendo. Hay que entender el género literario y entrar a interpretarlo, por eso hay que hacer exégesis. Todos los pueblos, al comenzar su historia, tratan de reconstruir su pasado. Me parece que es un proceso muy humano. Apenas despierta la conciencia el ser humano y el pueblo, entonces dirá, ¿dónde estoy? ¿Sí? ¿Cómo aparecí aquí? Etcétera. Entonces, el pueblo tiene que reconstruir su propio pasado, su propia historia, y lo hace con recurso a textos de carácter más o menos popular, pero con una advertencia, con la inspiración de Dios y a la luz de la fe en Yahvé. Aquí está la parte que los puede tranquilizar si están sintiendo fuerte lo que yo digo. Esa interpretación de mis comienzos se hace a la luz de mi fe en Yahvé, porque estos textos tienen una etapa oral y una etapa luego de escrita. Entonces, algo así como esto. El agiógrafo, el escritor, inspirado por Dios, que experimenta dentro de su vida esa necesidad de escribir, obviamente, o de narrar, obviamente que él está actuando como ser humano, porque la inspiración no cambia sus condiciones humanas. Él observa la realidad. ¿Qué realidad observa? Realidad de pecado, realidad de división, realidad, y él se pregunta, como tú y como yo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todo este egoísmo? ¿Por qué toda esta soberbia? ¿Por qué toda esta concupiscencia en mi corazón, en mi hermano, aquí afuera también, no solo dentro de mí? Y está leyendo esto a la luz de su fe en Yahvé. Y ese es el trasfondo de la formación de los textos. Entonces está en el capítulo 1 y en el capítulo 2 el comienzo del universo, y luego y del hombre, luego esa introducción de la culpa, del pecado, y luego todos esos otros sucesos que hasta el capítulo 11 van dando como una explicación del desorden que se introdujo en el mundo y de cómo también va actuando allí la mano de Dios. Los textos se forman así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay un hecho fontal, es la fuente, hay un hecho. Ese hecho empieza a ser interpretado y se vuelve acontecimiento de fe. ¿Dónde lo interpretan? Aquí, en la predicación, en la catequesis y en la liturgia. Esto vale para el Antiguo Testamento y para el Nuevo, pero yo puse los términos adecuados al Nuevo Testamento porque ustedes me los entienden más fácil. Yo voy a poner un ejemplo. Jesús curó un paralítico. Eso es un hecho histórico que ocurrió. Esto empieza a funcionar como memoria, como recuerdo, como tradición oral entre los apóstoles, entre los creyentes, pero eso se transmite y se interpreta en la predicación de los apóstoles, en la catequesis, cuando están formando a los catecúmenos, y en las celebraciones. Y fíjense que todavía el texto no está escrito. Hay entre el hecho del del Éxodo, y la formación del texto, hay por lo menos 1000 años. Los textos solo se pudieron empezar a escribir y a organizar formalmente en el rey David, en el año 1000. Y los acontecimientos del Éxodo son por allá de mucho más atrás, de 1800.
En el Nuevo Testamento, parecido, entre la resurrección de Jesucristo y la fijación de los textos, hay por lo menos 55 o 60 años en que esos acontecimientos fuertes de la experiencia que tuvieron con Jesús se transmitieron y se reinterpretaron, se volvieron acontecimientos en la vida apostólica de la predicación, la catequesis y la liturgia. Y primero hubo documentos por ahí, pergaminos sueltos, textos por ahí suelticos, que luego un agiógrafo se puso a consultar y elaboró el texto final. Pero incluso encontró documentos distintos. Si el documento transmitiendo algunos dichos de Jesús o algunos reflexiones catequéticas se hizo en Siria o se hizo en Jerusalén, inclusive si vino un creyente de Siria y copió un pergamino de Jerusalén y lo llevó allá, pudo cometer errores o pudo hacer variaciones, y todo eso tiene en su mano el agiógrafo final, lo consulta y fija el texto. Por eso puede haber variantes. En el Génesis, esto es una hipótesis documental, lo digo por aclarar un poquito lo que estamos hablando de Génesis, se identifican, esto es hipótesis documentaria de los biblistas, dicen que hay cuatro, la tradición yavista, la tradición elohista, la tradición deuteronomista y sacerdotal. ¿Qué es esto? Me van a disculpar la simplicidad de decirlo, maneras de contar el acontecimiento, maneras de transmitirlo oralmente, que luego se mezclaron de diferentes maneras en el texto fijado. Como estamos hablando de Génesis y de creación, miren este caso. Tienen en sus Biblias, por favor, sigan el capítulo del Génesis, capítulo 1, versículo hasta miremos 2:4. Leamos el 2:4, es decir, Génesis 2, versículo 4. Por favor, hermanos, ¿nos ponen musiquita? Bien, hermanos, en orden a la brevedad, debieron encontrarse con esto. Está terminando el capítulo 1 y mire cómo dice, entrando en el 2. Recuerden que los subtítulos y los números de capítulos y de versículos no son originales del texto bíblico. Estos fueron puestos posteriormente para facilitar la lectura y la transmisión. El texto hebreo iba de corrido. Pero vea cómo está aquí. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ojo. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Miren lo que pasa. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en este día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto. A ver si los hermanos me están siguiendo y captaron. Volvió a comenzar. Había terminado.
y vuelve y comienza y narra de otro modo. Cuando estén con tiempo en su lectura individual, revisen eso y hagan el recorrido y capten ese dato. ¿Por qué? Esto nos permite caer en cuenta. En la Biblia no hay un solo relato de creación, hay dos. El uno es de una tradición y el otro es de otra tradición. ¿Ven? El primero es de la tradición sacerdotal y el segundo es de la tradición yavista, que se mezclaron ahí. Aquí esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Uno al fin se quedaría sin saber si el geógrafo, el escritor, quería decir que terminó y que dijo, bueno, esta es la historia. O terminó arriba y en el 4 dice que va a empezar otra vez. Espero que lo hayan captado y no los haya enredado. Eso está así. Primer relato es Génesis 1:1 hasta 2:4a. Los biblistas dividen los versículos que quieren estudiar en dos partes y les ponen A o B. Entonces, la primera parte del versículo 4 pertenece al primer relato y la segunda parte pertenece al segundo relato. Sergito, hay una persona que tiene una pregunta, se llama Mónica Claro, Obregón. gracias. Te escuchamos. Te oímos muy cortado. Si estás desde el celular, pégate a una ventana o algo, Mónica, por favor. No, hermana, no pudimos escucharte. Sergito, mientras Mónica se puede, yo puedo hacer una observación. Claro, excelente. Bueno, uno estuve revisando lo que me dijo José de la Biblia que me dieron y no dice por ningún lado que tenga ninguna aprobación del Vaticano o algo parecido. Entonces busqué otras que tengo en mi casa. ¿Cómo se llama la versión de la Biblia que te dieron? Me Dice- disculpan, pero estoy un poquito perdida. Mil gracias. Es que dices que miremos y leamos. La señal es muy mala, Mónica. Ok. ¿Te puedes acercar a una Aquí cómo ventana? me oyen. Ahí sí. Aquí cómo me oyen. Sí, ahí sí. Ahí, sí, ¿Aló? señora. ¿Aló? Ahí, Te Mónica, ahí. escuchamos. Ahí. Bueno. No sé si me... Te escuchamos. Adelante. ¿Bien? Mónica. Mil gracias. Decía que leyéramos Génesis 1, ¿estoy bien? Sí. Ok, y cuando pones... Discúlpame, es que me refería a todo el capítulo 1, pero tú ves cómo el capítulo 1 se empata con el 2 contando el primer relato. ¿Es eso? No, Mónica, no se te oye nada. Está muy mala la señal. No, yo lo que hice cuando, digamos, yo miro, me da mucho pesar, pero no sé cómo más organizar la escucha. Hay que pesar. Escribe por el chat y luego Francisco me transmite hacia el final y resolvemos algo. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, y decías de la Biblia, me gustaría saber el editorial de tu Biblia anterior y qué querías decir de la nueva Biblia. Y el nombre. Y el nombre. Ok, dice nueva editorial SAS. Real Book, editorial, nueva editorial SAS, impresor, Nica editorial, primera edición 2005, ley 23 del 82, ley 44 del 93, legislación nacional e internacional, concordante y pertinente. ¿Cómo se llama la Biblia? La Biblia Dios me habla. ¿Dios me habla?
Así dice, a la ¿Hace Biblia cuánto, Dios me habla. hace cuánto caminaste tú? Acabé de cumplir hace 2 días, 3 años. No, pero del 2005 una Biblia ahorita, fue pucha. Estaban como quedados con ella, estaban encartados. Ay, era un primer retiro, pobrecitas. Bueno, lo que quería decir era que acá, y no sé si de pronto, y pues o sea, digamos, me preocupa en el sentido de lo importante, y digamos, ahorita que estamos apoyando grupos nuevos, lo importante que es el tema de la Biblia, porque no sé, y no quisiera que José me ayudara a revisar ahí que está mirando la versión, digamos, de Reina Valera, porque lo que tú dices acá, mi Sergito, no lo separa. Acá en el capítulo 2 dice, el hombre en el Edén, como un subtítulo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día de Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, coma, 5, o sea, el capítulo 5, el versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Y sigue, punto y coma. Porque Yahvé Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hecho hombre Es- para que librase la tierra. ya te Y entiendo. ahí Y no empieza pone el 6. título. No pone un título ni lo separa como si fuera lo que tú nos explicabas de Sí, que tranquila. fueron creados por agiógrafos distintos, sino que lo hacen un solo texto Sí, continuo. sí, sí. No, incluso es mejor que no lo haya separado porque es mucho más fiel al original. Los títulos se ponen después en las ediciones, pero el texto original nunca venía separado con ningún título ni subtítulo. Ahí está precisamente lo que queremos resaltar, que esos textos de las tradiciones se mezclaron indiferenciadamente, ¿oíste? De modo que no, por lo pronto eso no es un criterio negativo. Es, Ok, vale. Sí, no te porque preocupes lo por eso. comparaba con las otras y las No, otras, las que dicen certificado, digamos, que sí están aprobadas por Vaticano o por CELAM, sí lo tienen separado como tú lo explicabas. pero Entonces no hay quedé como problema. confundida. En ese aspecto no hay problema, tranquila. Eso es algo que le debemos pedir a nuestros logísticos y que los coordinadores de grupo tienen que ver claramente, porque la gente ante comprar la Biblia de los 8.000 pesos, que no tiene ningún problema, debe cerciorarse de la veracidad o en su defecto traer una muestra o una foto para que el cura párroco o alguna de las personas que tenemos algún conocimiento sobre este tema podamos verificar y certificar que es una Biblia apta para entregarla a nuestros caminantes siguiendo la sana doctrina. Ciertamente, José. Eso Listo. sucedió cuando los grupos de Maús andaban sueltos de madrina. Hoy en día ya no sucede porque ya tienen, digamos, una orientación. Los párrocos se están metiendo más porque el obispo les ha dicho, mire, esto es un ministerio parroquial y métanse en el ministerio. No lo miren ahí de medio lado. Entonces, eso pasó mucho en los retiros, en los primeros retiros, por el tema económico, por buscar Biblias baratas. Entonces, Sí, entregaron sí. Biblias que no son, digamos, tampoco fue un pecado mortal, pero no son las Pero, adecuadas. Hoy en exacto. día, hasta hace un mes había Biblias baratas. Creo que ya con el dólar a 4.000 y la ausencia de todos estos elementos serán Biblias costosas, pero esperemos que todos sepamos que debe ser una versión aprobada por alguno de los entes aprobadores, como es una conferencia episcopal, como es la CELAM, como es definitivamente el Vaticano o algún obispo local, como en su momento una Biblia que me llamó a mí mucho la atención que aprobó el cardenal emérito Alfonso López Trujillo, donde decía que incluye deuterocanónicos, lo que para una Biblia católica suena muy ecuménico, para los que tenemos algún celo apostólico nos suena arrodillarnos de alguna manera frente a las sectas que quieren que no estén los libros San deuterocanónicos. Juan y No es Santiago. gran cosa que los tuviera. Tiene que tenerlos, si no, no es una Biblia católica. Punto. Bien. Hermanos, entonces, en el análisis textual debe uno darse cuenta de la serpiente. Es la serpiente un protagonista ahí. Entonces, debería acudir a el análisis histórico rápido para decir que la serpiente en el mundo antiguo, tanto de Babilonia, Asiria, Egipto y demás, era una especie de diosa relacionada con la fertilidad. Esto es un amuleto, bueno, un pectoral que usaba uno de los
emperadores egipcios, y esto es una máscara. El dato es simplemente para decir que la serpiente que está ahí es un personaje conocido en el mundo antiguo y que era conocido precisamente como un dios. ¿Eso por qué es importante? Veremos, porque lo primero, parece que el autor, al poner a la serpiente allí a engañar, mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Primero explica el origen del mal, pero de paso como que le dejara el mensaje: miren, ¿se dan cuenta? Por culpa de ustedes, mire lo que su Dios hace, mire el mal en que nos metieron. Su Dios, eso es. Primero. Segundo, porque si nos vamos atrás, pues la serpiente, como todos los animales y los grandes monstruos, fueron creados por Dios. En el relato babilónico de la creación del Enuma Elish, Marduk es un dios poderoso que se enfrenta a otro que es malo. Pero en el relato bíblico, los monstruos no se enfrentan a Yahvé. Los monstruos dependen de Yahvé. Dios crea a los animales y no están puestos como rivales de él. Eso es un dato importante para la interpretación. Este es el dragón Mushushu. No sé si lo pronuncié muy bien, porque eso sí está, porque había y hay datos, estudios que dicen que pudo existir efectivamente algún animal prehistórico y las serpientes se asimilaban a dragón también, ¿no? Podían haber sido un dragón, ¿no? Significa serpiente feroz. Entonces, empecemos a sacarle jugo al tema. Miren esto. Qué interesante. Cómo el relato empieza estrecho. La serpiente y la mujer enfrentadas. Y cómo se va ampliando el campo de significado. Empieza cerrado y se amplía a toda la descendencia. Entonces ahora la descendencia de la mujer, y esto se va cerrando y vuelve a terminar en él, en individuo. Esto es bien interesante. Empieza en un individuo enfrentado a la serpiente y termina en otro individuo, porque él te pisará la cabeza, mientras tú, individual, acechas su calcañar. Es pista exegética bien interesante. Entonces ya metámonos en el nivel teológico. Cuando se dice en la Biblia, hay este trabajo de exégesis, tipo y antitipo. Tipo es una especie de modelo del Antiguo Testamento que tiene su antitipo en el Nuevo. Este es el tipo, este es el antitipo que aclara. Entonces, el Edén, el antitipo en el Nuevo Testamento es el cielo. Adán, el antitipo es Cristo. Eva, el antitipo es la iglesia. El diluvio, el antitipo es el bautismo. Si ustedes leen el capítulo 4 del libro del Levítico y lo enfrentan a Hebreos 10, vemos cuál es el antitipo de los sacrificios antiguos, que es el único sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Cuando dice él, la traducción, siempre estuvimos leyendo ya a Cristo. El descendiente de la mujer es Cristo. Pero como algunas traducciones, sobre todo provenientes de la Vulgata, hablaban de ella, entonces es legítimo, puesto que las dos lecturas son bíblicas, pensar también que se refiere la descendencia a la iglesia. Pero los católicos hemos interpretado por los padres de la iglesia en ese ella también a María. Hablando estrictamente, el texto
se refiere a la descendencia de la mujer, que es la iglesia. ¿Ya? Hablando estrictamente. Y el vástago es Cristo, obviamente. Pero la tradición católica, en alguna traducción, también vio allí a la Virgen. Ustedes recuerdan que aparece en una imagen de la Virgen pisando una serpiente. La verdad no es tan literal, no es la Virgen la que pisa la serpiente, es Cristo, debía ser Cristo pisando la serpiente, pero por relación no es nada contradictorio que haya aparecido la Virgen. Este cuadro de Caravaggio es muy hermoso y muy diciente. Es la Virgen ayudándole, la Virgen pisando a la serpiente y el niño Jesús que le ayuda para que pueda vencer a la serpiente. Y Santa Ana está observándolo. Es un hermoso cuadro que fue pintado por Caravaggio para que quedara en la Basílica de San Pedro, y duró como que un mes nomás y lo retiraron, y por allá anda en una galería en Roma. ¿Cómo vamos a darle toda la pista teológica a esto? Por favor, ya estamos concluyendo. Capítulo 12, capítulo 12 de el Apocalipsis. Lo leemos, por favor. Hasta el, por lo menos hasta el 12, ¿no? Capítulo 12. La mujer y el dragón. El hijo llevado al trono de Dios. Una gran señal apareció en el cielo. Sergito, si me permites, la Biblia de la que tanto hemos hablado dice textualmente lo que tienes escrito en la diapositiva. Perfecto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna abajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y creo que dice tal cual. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cabeza 7 diademas. Digamos que por dejarlo ahí. Y en otra, y en la que tengo de estudio, que dice que es del Divino Niño, la Sagrada Biblia de Estudio, Apostolado Bíblico Católico, pues es muy diferente el texto. Aparece en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con una luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Punto aparte, el dragón. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que con la cola arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo y la lanzó sobre la tierra.
siento que las dos traducciones que da son buenas, son confiables, tanto de la primera Biblia como de esta otra del apostolado bíblico, ¿oyes? Eso le da confianza a tu primera Biblia. Hermanos, entonces, a la luz del Nuevo Testamento, interpretamos todo ese texto. Entonces he puesto en rojo cositas que ustedes ya las vieron. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona. Esa mujer es la iglesia inicialmente. Ya he dicho, la tradición católica ve también ahí a la Virgen. Es válido en la tradición de los padres de la iglesia. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, ahí está toda la clave hermenéutica para hablar de este texto que hemos analizado. Tiene el nombre, esto va a gustar mucho, se llama entre los biblistas el protoevangelio. El protoevangelio, proto es antiguo, como protocanónicos, ¿no? Primero, primitivo. Este texto de Génesis 3:15 es el primer evangelio. Es una profecía. Allí está anunciado ya el Cristo, está anunciado el vencimiento del mal. Entonces, uno como que se ilumina de todo este tema de la serpiente y de cómo junto con el pecado, de manera inmediata, sin mucho plazo, está anunciada la salvación. Está anunciado el vencimiento del mal, según lo acabamos de leer en Apocalipsis. Esto es Hebreos y esto es Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando ya termino mi análisis teológico, digo, bueno, ¿y entonces la Iglesia qué me dice? Pues entonces es cuando está esto relacionado con el pecado original. Y descubro, leyendo en el Catecismo de la Iglesia, que en la doctrina católica está allí el origen del mal, que es el tema del pecado original. Los números 385 a 412 del Catecismo de la Iglesia Católica nos revelan el sentido original en el magisterio de la Iglesia de este texto al que le hemos hecho un seguimiento con, pues más o menos en este recorrido, aunque hermanos, si ustedes consultan las bibliotecas, hay tomos y tomos sobre este y sobre muchos otros versículos. Por lo menos creo que les he podido dejar la sensación de que de verdad hay mucho que estudiarle y de que un solo versículo nos da para mucho, ¿no? Esos textos no los voy a repetir la lectura, pero utiliza un lenguaje hecho de imágenes. Toda la historia humana está marcada por el pecado original. Entonces, ¿qué es esto? En conclusión, pesimista, no, lleno de esperanza. El Génesis, ahí en el pecado, qué esperanza, feliz culpa, dice el pregón pascual, ¿no? Feliz culpa la de Adán. Ahora, si ustedes observan, no era Eva la que había recibido el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ustedes se van atrás, a ella le debió contar fue Adán, porque cuando en el primer relato Dios, en el segundo relato, Dios acaba de crear a Adán, le da el Edén, le dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Eva todavía no existe, la va a hacer después. Todos esos detallitos
se van pescando cuando uno hace un estudio, ¿no? Eva no sabía, le contó a Adán. Luego tampoco estamos tan frescos de que fue la de la culpa fue Eva. El que recibió el mandato muy directamente fue Adán. Y nivel actualizante, que es ¿qué me dice a mí y a mi pueblo hoy el texto de Génesis 3:15? Si los hospedadores lo permiten, podríamos regalarnos 5 minutos para escuchar 2 o 3 hermanos que nos hagan el nivel actualizante. ¿Qué me dice todo esto a mí y a mi pueblo en lectura de fe hoy? Escuchamos, hermanos. Bueno, a mí me dice que efectivamente el mal está rodeándome, está dentro de mí, está fuera, es original en mí. El ser humano está fracturado desde su origen, pero me dice que hay toda esa esperanza en la acción salvífica del Hijo, que de hecho se dio en la muerte y resurrección de Jesucristo. Que por lo tanto, frente al mal, inmediatamente me armo de esperanza. Frente al mal de mi propia vida, frente a mi propia realidad de fractura, de pecado, soy capaz de volver a escuchar el eco de la salvación de Dios, porque van paralelos, claro, casi. Yo me recuerdo del refrán que dice, no hay bien que por mal no venga. Y pienso, ¿qué podría haber pasado en el mundo si no hubiese habido el pecado original? Si Adán no le cuenta a Eva y Eva no se hace la que no entendió y entonces cae bajo las argucias del enemigo. Entonces, simplemente lo que me dice es que sí, hubo un antepasado, hubo un pasado que me causó un mal, pero que hoy, con mi forma de pensar, con mi forma en que he sido educado por tanta gente que ha estado en mi vida, he encontrado que me puedo sobreponer a ese mal, que tengo que buscar cuál es la ventaja de ese mal para mi vida y cómo traducir ese mal en acciones de bien, en bien para mí, para mi familia, para la gente que me rodea, para quienes me miran y no me conocen o simplemente para quienes pasan por mi lado y están viendo cómo actúo yo, si estoy del lado del antepasado, del pasado, del mal, o si estoy del lado del bien. Gracias, Guillermo. Hay un refrán árabe que dice, una serpiente no puede traer nada, excepto una serpiente pequeña. El mal que trae otro mal, ¿no? Gracias. Creo que es todo, Francisco y José. Muchas gracias a todos los hermanos, muy amables. Y espero gracias a ti. Unas inquietudes, ¿no? Como siempre, Sergito, un príncipe. Estuvo muy, pero muy bueno. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Francisco. Gracias, José. Este es un pellizco de teología de Sagrada Escritura que creo que dura como 6 años en Roma, ¿no? Ay, esto es eterno. La Biblia es inagotable, ¿no? Sí, claro. Llevamos ¿cuántos años estudiándola? Desde el año 382, Sergio. Imagínate. Desde antes, porque en el 382 se publicó, la publicó el Papa. Sí, claro. Pero desde antes se empezó a compilar, imagínate, mucho más. Sí, claro. La Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna. Eterna, sí, eterna. Muy bien. Eres muy antiguo, José Fernando, entonces. Pues ya hasta el pelo se me cayó, hasta el pelo blanco.
Gracias a todos, muy amables. Feliz Y día. muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Sergio, muy amable. Estuvo A muy, ustedes. Que muy estén bien. didáctica tu charla. Espero que haya servido. Muchísimas gracias. Un feliz día. Con mucho gusto. Muchas gracias, Sergito, y muchas más clases de estas, por favor. Gracias, con Sí, mucho estuvo gusto. muy, muy interesante. Gracias. El próximo sábado seguimos con la tercera parte, ¿cierto, Sergio? El próximo sábado creo que son los chicos de Ictus, pero si no, ahí le damos otro trabajito a la Biblia. ¿Oyes? Vale, listo, muchas gracias. Pero como es eterna, tendremos todos los sábados a Sergio. Eso creo que es lo bueno. Exacto, de acuerdo. Y esto no se acaba, no sé cómo haremos. Bueno, muchas gracias. Acabas de ser atado con un grillete a este grupo. Gracias, José. Con mucho gusto. ¿Oyes? Así es. Abrazo, Sergito. Bueno, y la bendición de hoy, ¿quién la va a impartir? Una pregunta antes de que yo confundido con el rosario de hoy. No sabía que hoy volviera a haber rosario a las 7:30. Fue ayer y hoy, José. Ayer y hoy solamente. Ah, ok. Quedamos, yo por lo menos quedé despistado y lamento no haber estado desde el principio. No, no te preocupes. Es que como realmente estaba en la programación, era hoy sábado y lo hicimos ayer, ¿no? Correcto. Entonces, Deberíamos no, seguimos con aprovechar- Rosario a las 5 de la tarde. Deberíamos aprovechar entre semana los rosarios a las 5 de la tarde y hagamos el rosario los sábados que no lo estábamos haciendo a las 7:30. Exacto. ¿Qué opinas? Exacto. Y los sábados hacemos el Rosario a las 7:30. De acuerdo Bien. contigo. Me parece muy bien. Sí, querido coordinador. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que Monseñor se fue para que nos hubiera dado la bendición. Sí. Haz la oración final tú, Pachito. Te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión que hemos tenido hoy, esta oportunidad tan grande para escudriñar tu palabra y para empezar a saborearla, empezar a gustar de lo que tú nos hablas y sentir lo actual que está tu palabra entre nosotros en este momento. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.